Hoy día, por la gracia del Señor, ya terminamos, al menos conmigo, el último sermón que tiene que ver con la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios y de cómo Dios va a proveer los medios necesarios para que el hombre pueda tener un contacto con Dios. Podemos imaginarnos, hermanos, una generación, una raza caída, la raza humana caída completamente por su pecado, y que necesita imperiosamente reconciliarse con Dios. Bueno, ya vimos la primera parte de cómo Dios buscó al hombre caído después del Edén, proveyó para ellos este matrimonio ahí, los cubrió con pieles. Luego seguimos viendo cómo la gracia del Señor es con los seres humanos en buscarlos. La semana pasada vimos este tema también. Y hoy vamos a tocar entonces la imposibilidad de acercarse a Dios por medio de ahora Dios va a usar a los profetas para poder comunicar. Antes que podamos proyectar el power que tengo ahí, que en un momento más lo vamos a proyectar, quiero poder mencionarle que jamás Dios va a dejar botado en el camino al ser humano. Lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a traer a su presencia y va a querer siempre Dios tener comunión. Ese es el deseo de Dios. No sé si es nuestro deseo. No sé. Somos especialistas en arrancarnos de Dios, ¿no? Como en el huerto. Sí, lo que pasó en el huerto es casi lo que pasa en nuestra vida diaria. Nos escondemos de Dios y Dios ahí va a buscarlos y llama a Adán. Adán, ¿dónde estás? Señor, me escondí. Torpemente esa respuesta, ¿no? Sabemos que de Dios no nos podemos esconder. Entonces Dios ahora, en la última etapa, va a usar a los profetas para poder hablarles la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, ningún ser humano en este mundo va a carecer de responsabilidad delante de Dios de que jamás Dios se haya interesado por esa persona. Pero también la iglesia es responsable de poder transmitir ese mensaje. Porque si no lo hace la iglesia, el mundo no lo puede hacer. Si la iglesia calla y nos conformamos, que si la iglesia calla, piedras hablarán, un texto mal expresado. La iglesia es la única autorizada y es portadora de la palabra de verdad, del evangelio. Entonces, si la iglesia no lo hace, no sé quién lo haría. Si la iglesia no adora, no sé quién lo haría. El mundo compone canciones para Dios, pero no adora a Dios. La iglesia sí adora a Dios. Como le dijo la mujer samaritana, mujer, es necesario, es indispensable que los que quieran adorar a Dios lo adoren en espíritu y en verdad. Eso lo dijo ahí en el capítulo 4 a la mujer samaritana de Juan. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a poder buscar a los seres humanos con un mensaje, va a escoger a hombres débiles, a hombres que más adelante lo vamos a ver, que estaban haciendo su vida cotidiana y de un momento a otro Dios los llama y le dice, ven, vas a mencionar mi palabra a los seres humanos, que cuando la escuchen van a retumbar los oídos, porque yo voy a hablar por intermedio de ti. Una gran responsabilidad, ¿no? Es lo que le pasó a Mateo, capítulo 9 de Mateo, cuando este cobrador de impuestos estaba afanosamente cobrando, haciendo este trabajo, y viene el Señor Jesús con ese amor que le caracteriza y le dice, Mateo, ven, sígueme. Y Mateo en forma inmediata dejó lo que estaba haciendo y siguió al maestro. Luego le vemos después a Mateo abriendo las puertas de su casa, invitando a todos los cobradores de impuestos a una comida que había hecho para el Señor. Y ahí estaban los enemigos del Señor afuera diciendo, ¿cómo este hombre come con pecadores? Y el Señor los escuchó y le dijo claramente, los enfermos necesitan médico, mas los sanos no. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo Dios se va acercando al ser humano. La próxima semana, Dios mediante, van a tocar el tema
de la persona del Señor Jesucristo a través del pastor Guido, cómo Él, el gran Señor, viene a este mundo a buscar y a salvar lo que había perdido. Vaya por favor al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ve lo que dice. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Los profetas. Estos profetas. Y que por ende, hermanos, los profetas son hombres extremadamente valientes. Hombres que tenían que tener la capacidad de tener la valentía de ir y enfrentarse a un pueblo. Y vamos a ver más adelante cómo estos profetas sufrieron, algunos encarcelados, otros muertos, otros los trataron de traidores a la patria, a otros los apuñalaron y los tiraron a un foso, etcétera, etcétera, etcétera. Aún, lo vamos a ver al último casi, el mayor de los profetas que ha pisado esta tierra, el Señor Jesús, también lo mataron. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra de Dios. Aún a Juan el Bautista, cuando decía la verdad, lo decapitaron. Entonces, hermano, nada bueno parece que le espera. Entonces ahora, muchas personas que viven en la oscuridad están inseguras con respecto a la voluntad de Dios. Creen que los cielos, estas personas dicen que los cielos están cerradas y que la gente debe enfrentar sus propios conflictos solos, porque los cielos se cerraron. No hay nadie que hable de la palabra de Dios. Pero Dios dice, no, yo voy a enviar a mis profetas. Voy a enviarles. Regularmente cuando se habla de los profetas en la Biblia, principalmente, especialmente también los del Antiguo Testamento, se les otorga la cualidad de la interpretación, que generalmente uno piensa que los profetas son aquellos que están aventurando eventos escatológicos, es decir, eventos del futuro. Algunos de ellos sí, pero algunos están describiendo por la palabra de Dios los pecados del pueblo en la forma o en el día actual de aquella época. Entonces ahora que hay un valor clave, ¿por qué se levantan los profetas? Bueno, por un principio básico, y si quiere anotarlo. ¿Por qué Dios levanta a los profetas? Primero, porque la raza humana ha perdido los valores morales. Por eso. Cuando Dios ve que el ser humano está decayendo en sus valores principales, en sus valores morales, entonces Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar entonces a sus profetas para poder encaminar al pueblo y decirle, ustedes se han apartado de Jehová Dios. Hasta en esos detalles Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces hay un valor clave en la labor de los profetas que van a denunciar enérgicamente la decadencia, el pecado, el menosprecio de parte del pueblo de Dios para con Jehová el Señor. Y aún más, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, uno de los últimos libros, casi en escribirse, donde el pueblo está diciendo y está negando que Dios los ha amado, está negando que Dios ha cuidado de ellos. Y el Señor los está acusando de ladrones por haber robado el diezmo, y Él dice, nosotros no los hemos hecho. ¿En qué nos ha amado Jehová? Entonces ahí se levantan los profetas para denunciar esto. Ahora, ¿cuál es la esencia de los profetas? Es hacer volver al pueblo a Dios. Esa es la esencia de los profetas, hacer volver al pueblo a Dios. El pueblo se había apartado de Dios, entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Envía a estos hombres para poder hablar. Es encaminar al pueblo hebreo a su Dios. Qué increíble, ¿no? No mandó a los ángeles, no los mandó.
mandó a los hombres valientes. Fíjese que antes de ir al Power, hay uno de los más grandes profetas en la antigüedad, que es el profeta Moisés, que escribió el Pentateuco. Y sabe que algo interesante, nunca lo había visto de esta perspectiva. Dice un escritor que Moisés llevó al pueblo por el desierto, lo sacó de Egipto para la liberación, para conducirlos a través del desierto, y él dice, este autor dice que la ida de estos 40 años por el desierto fue un fuego purificador para el pueblo, para poder restaurar esa comunión perdida que nunca habían tenido en esos 430 años, y por el desierto fue este fuego purificador para el pueblo. Sacar todas las inmundicias que habían aprendido allá en Egipto y llevarlos al desierto para que pudieran servir a Dios. Esa era la intención de Dios, lo que le dijo a Moisés. Moisés, anda donde Faraón y dile a Faraón, deja salir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva, me adore, se rinda ante mí, me exalte. Esa era la intención de Dios para sacar al pueblo de Israel, y otras intenciones, otros planes más. Entonces, llevarlos Dios por el desierto fue un fuego purificador, sacar toda la escoria que había para que el pueblo pudiera mirar a Dios. Milagro tras milagro, milagro tras milagro, y el pueblo se quejaba, se quejaba. Comieron carne hasta que les salió por las orejas y el pueblo se quejaba. Dios le sacó agua de donde no había agua y el pueblo seguía quejándose. Dios le abrió el mar rojo y apenas cruzaron el mar rojo, la hermana de Moisés comenzó a criticar a su hermano Moisés. Y Dios la castigó enviándole una lepra. Qué increíble, ¿no? Y así sucesivamente, en estas 42 jornadas de estos 40 años que pasó Israel en el desierto, Dios estaba atento a ellos. No hemos tocado los jueces, que nos saltamos, porque ya iba a ser muy extenso, pero ahora vamos a ver al tema de los profetas. Fue Moisés el que tenía que retomar esta senda perdida para que el pueblo de Israel vuelva a ser una nación monoteísta y sacarlo de toda la basura que había aprendido allá en Egipto durante estos 430 años. Entonces, ¿son necesarios los profetas? Son muy necesarios. Si ahora vamos al Power, tengo ahí algo preparado para ustedes para que pudiésemos ver un poco, primero, ¿qué es lo que es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Alguien se puede imaginar un profeta? Bueno, hoy día tenemos dando vuelta muchos profetas, ¿no? Por ahí, y profetizas. Yo te profetizo esto, yo te profetizo este otro, y así sucesivamente andan deambulando por ahí algunos al respecto. Bueno, lo erróneo de lo que podemos pensar de un profeta es que para la mayoría de la gente el profeta es un hombre que predice el futuro, una especie de adivino. Eso es. Yo he escuchado tantas historias sobre esta cultura que tenemos hoy día en muchas iglesias. Yo te profetizo que vas a tener tu casa a fin de año, yo te profetizo, y un sinfín de cosas. Bueno, para la mayoría de estas personas, los profetas no son adivinos. Ese no es el concepto bíblico. Ahí hay una imagen, ¿no?, que hay un hombre adorando en el Power, pero al lado derecho es una imagen muy hermosa que saqué de la internet, donde está, cierto, Daniel en el foso de los leones. Es un cuadro muy hermoso que ustedes lo pueden contemplar ahí al respecto. Eso es lo que se imaginó el pintor cuando pensaba en este hombre que fue echado al foso. Y uno tal vez podría verse muchas otras imágenes, ¿no?, jugando con los leones, no sé, pero ahí lo pintó de esa manera a este hombre, a este profeta al respecto. Bueno, eso es la imposibilidad del hombre de acercarse a Jehová, parte de 3, los profetas. Si avanzamos un poquito, por favor, querida. Ahí está, ¿qué es un profeta, no? Y ahí uno puede distinguir, un profeta es un hombre que dice lo que Jehová le ordena, que hable en nombre de él. Eso es lo primero. Ese es un profeta.
Más adelante vamos a ver que hay profetas que son profetas falsos y que irremediablemente deben de morir cuando se toman la palabra de Jehová para ellos. Entonces, ¿qué es un profeta? Es un hombre que dice lo que Jehová le ordena, que hable en nombre de él, que sea un representante de él. Jehová dice y él tiene que transmitir tal cual lo que Dios le ha dicho. Imagínense por un momento que el profeta Moisés haya subido al monte y haya recibido las 10 palabras o los 10 mandamientos. Después dice que se quebraron esas 2 tablas y Moisés las tuvo que volver a escribir. ¿Recuerda usted eso? Supongo que hace que Moisés haya dicho, ¿será lo que me quiso decir el Señor esto? ¿O se habrá equivocado? ¿O yo lo entendí mal, lo malinterpreté? ¿No habrá querido decir el Señor que a lo mejor en vez de trabajar 6 días, debo trabajar 5 días y 2 para mí? Y que no sean 48 horas o 45 horas, sino que a lo mejor habrá querido decir el Señor 30 horas nomás para dedicarlo más a la familia. No, no dijo eso Moisés. Moisés escribió lo que Dios quiso que escribiera. Y no había duda alguna. Nadie, y note eso por favor lo que dice ahí, nadie, pero nadie en Israel tuvo una conciencia tan clara de que era Dios quien le hablaba y de ser portavoz del Señor como el profeta. Eso es importantísimo. Nadie en Israel tuvo tal conciencia. Nadie. Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, escribe lo que yo quiero que escribas. Y digas lo que yo quiero decir. Moisés no se presentó ante Faraón con sus propias palabras. Fue Dios lo que le dijo lo que tenía que hacer. Señor, si no creyesen en mí, ¿qué les voy a decir? Y Jehová le dijo lo que tenía que decir. Señor, pero no conocen tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Jehová se reveló a Moisés con el nombre que es un nombre sobre todo nombre. Yo soy el que soy. O yo resultaré ser lo que resultaré ser. Eso le dijo. Moisés no empezó a madurar en su cabeza y ¿qué me habrá querido decir Dios si ni yo mismo puedo entender el nombre de Dios? Él dijo lo que Dios le dijo y se acabó el problema. Entonces ningún hombre en Israel tenía tal conciencia de que la voz que estaba escuchando era la voz de Dios. Si no recuerde a un muchachito que escuchó la voz de Dios y este muchachito todavía no conocía quién era el que le estaba hablando. Y el profeta y el sacerdote le dijo, si te vuelve a llamar, responde a esa voz y dile, heme aquí, tu siervo, oye. ¿Se imagina usted eso? Entonces Dios jamás va a dejar botado al ser humano. Va a tomar cualquier medio para hacerle ver la palabra, el evangelio, de alguna manera. Por eso cuando habla el profeta o escribe, el profeta no acude a archivos y documentos como historiadores. El profeta no va a una biblioteca y dice, quiero saber qué es lo que Dios va a hablar. El profeta de la antigüedad es un hombre que recibe directamente de Dios su palabra y la tiene que transmitir. No va a ninguna otra fuente. Tampoco se basa el profeta en la experiencia humana general, como los sabios de Israel. Los sabios de Israel tenían que ir a las experiencias de otros y otros para poder enseñar. Los profetas no era así. Dios le hablaba a la mente de los profetas y los profetas tomaban esa palabra y la llevaban. Hace un tiempo atrás estudiamos a uno de los profetas menores, Oseas, y fue un gran hombre valiente que fue y predicó y anunció la maldad que había en la nación de Israel. Por lo tanto, los profetas no van a buscar archivos para decir, Dios quiere hablar. No va a buscar eso. Su único, escúcheme bien, su único punto de apoyo, su fuerza y su debilidad es solo y solamente la palabra de Jehová.
Esa es su fuente de la cual ellos tienen que hablar. Y es lo mismo que pasa hoy día con la iglesia. Lo único que tiene que hacer la iglesia es hablar del Evangelio y no de su cosecha propia. Un escritor dijo por ahí que la única manera cuando el pueblo se detenga, cuando la iglesia se detenga, sea solamente para evangelizar. Y si es necesario, hable. Imagínense. Qué interesante, ¿no? Su único punto de apoyo, los profetas, su fuerza de dónde venía, venía de la palabra de Dios para comunicar personalmente cuando quiere, sin que el profeta se niegue a hacer tal trabajo. El profeta escuchaba la voz y la tenía que entregar. Qué interesante, ¿no? Entonces nadie tuvo tal conciencia en Israel para saber quién era Jehová de los ejércitos. Ahora, palabra que a veces, por favor vaya ahí al libro de Amós, capítulo 1, versículo 2. Muchas veces la palabra de Jehová que le va a entregar a los profetas va a ser o se asemeja muchas veces al rugido de un león. Tuve la oportunidad una vez de poder escuchar en estéreo, me puse unos audífonos muy buenos y escuché el rugido de un león. Maravilloso. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, escúchelo. Es impresionante. El temor, cómo se erizan los pelos cuando uno escucha el rugido de un león. El profeta estaba diciendo ahí en Amós, capítulo 1, versículo 2, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Pero vea en la primera parte, Jehová rugirá. La palabra de Dios se asemeja al rugido de un león. Y eso es lo que tenían que transmitir los profetas. Y hubo un profeta que intentó poder rehusar o poder evadir la orden de Señor. ¿Y si me mataran? Señor, soy muy joven para hacer esto. Anda, yo te estoy mandando. Y se acabó el problema. Moisés, 5 excusas delante de Dios. Y Dios le dijo a Moisés: por favor, deja tus excusas. Ve, porque yo te estoy ordenando. Entonces la voz de Jehová es como un rugido de león. Y en ocasiones la palabra de Dios a través de los profetas es gozo y alegría, como ahí en el libro de Jeremías. Si vamos ahí, por favor. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No tan solo la palabra era como un rugido de un león, sino que ahora el profeta está diciendo: tengo gozo, alegría. Me comí tu palabra. El libro de Apocalipsis hay una de las bendiciones, una de las bienaventuranzas para aquellos que oyen la palabra de Dios en la asamblea. Hay una bienaventuranza. Entonces la palabra del Señor no tan solo es como un león que ruge, no tan solo es gozo y alegría. Entonces también la palabra de Dios no se debe retrasar en ningún momento. Entonces el profeta es un hombre inspirado por Dios, un hombre valiente, un hombre que no va a temer a dar ese mensaje, por muy crudo que sea, no va a temer a darlo. Y eso es lo que hoy día el mundo no está aceptando, porque le están retumbando los oídos. Y eso es lo que dijo el Señor al profeta: tienes que decirle esto, y cuando le digas estas cosas al pueblo, al mundo, le retumbarán los oídos, no lo van a soportar. Y eso es lo que hoy día la iglesia debe de hacer, de poder predicar el Evangelio y poder decirle a las personas
que deben de tener a Jesucristo como Salvador de sus almas, o si no, estarán separados una eternidad de Dios. Además de que el hombre, el profeta, es un hombre inspirado, también el profeta es un hombre público. Ya vimos ahí, no tan solo es un hombre inspirado por Dios, sino que también el profeta es un hombre público. No es un hombre que se está escondiendo, no es un hombre que está estudiando solo. Su deber, al ser el profeta un hombre público, su deber de transmitir la palabra de Dios lo pone en contacto con los demás. El profeta no le manda WhatsApp, el profeta no le manda correos al pueblo, algo sumamente no tan directo, no tan personalizado. El profeta va y le dice al pueblo: Jehová me ha dicho esto y yo se lo digo a ustedes. Antes de recibir los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 19 de Éxodo, antes de recibir, se reúne a todo el pueblo y le dice las intenciones que tiene Dios con el pueblo, y el pueblo responde, le dice: Moisés, haremos todo lo que Jehová nos está ordenando por boca tuya, haremos todo. Y Moisés le dijo todo lo que le había dicho Dios privadamente. Moisés, ven, quiero hablar contigo. Y le dijo privadamente todo lo que tenía que decirle al pueblo. Y Moisés, tal como Samuel, no dejó caer ninguna palabra al suelo. Ninguna. ¿Se da cuenta entonces cuán importantes son los profetas para el mensaje de la antigüedad? Entonces se da cuenta hoy día cuán importante entonces la iglesia que debe de comunicar esta palabra escrita. Por eso entonces hoy día que tenemos tantas religiones, por eso que hoy día tenemos tantas personas que interpretan la palabra de Dios equivocadamente y se autonombran profetas, se autonombran apóstoles, se autonombran profetisas y tantas otras cosas. Entonces el profeta es un hombre público que debe estar en contacto con los demás, no puede retirarse a un lugar tranquilo, sosegado, a un lugar de estudio, de relajo. Su lugar del profeta es la calle, la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, donde el mensaje es más necesario y la problemática más urgente. Es ahí donde el profeta tiene que ir y anunciar la palabra de Dios. No puede retirarse el profeta a un lugar. La iglesia no puede descansar. La iglesia tiene que anunciar las maravillas de aquel que nos llamó, las excelencias de aquel que nos llamó. Entonces lo que hace el profeta no es esconderse. La luz, dice Mateo, lo vimos la semana pasada, la luz no se puede esconder, sino que dice Mateo que la luz la debemos de colocar en un lugar alto para que brille. Y cuando brille, entonces la gente va a ver nuestras buenas obras, y al ver nuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Luego de ser un hombre público, el profeta necesariamente, digo esta palabra, necesariamente será un hombre amenazado. La vida del profeta siempre va a estar en peligro, siempre. No sé si está ahí está claro. Vea por un momento ahí lo que puse, algunos de los profetas, para que usted vaya anotando eso. Oseas lo tacharon de loco y de necio. Al profeta Jeremías lo trataron de traidor a la patria, de vender la patria. A Elías debe de huir del rey en muchas ocasiones. A Miqueas termina preso en la cárcel. Al profeta Amós lo expulsaron del reino del norte. Al profeta Jeremías pasa en prisión varios meses de su vida. Al profeta Zacarías es apedreado en los atrios del templo.
al profeta Urías, es acuchillado y tirado a la fosa común. ¿No le parece esto fuerte? Eso eran los profetas. Y ellos no iban jamás a echar pie atrás. Porque ningún hombre, vuelvo a insistir, ningún hombre en Israel estaba tan consciente de la voz de Dios. Ellos no ponían en duda lo que Dios les había dicho. Jehová dijo la palabra y ellos tenían que transmitirla tal cual era. Por eso que nuestro gran profeta, el Señor Jesucristo, que cumple los 3 requisitos, al final lo vamos a ver, cumple 3 requisitos. Él es profeta, Él es rey y Él es sacerdote. Y una de esas funciones es ser profeta. ¿Por qué es profeta? Porque dice que viene desde el cielo y Él dijo claramente, yo no voy a hablar nada de lo que el Padre no me haya dicho. Todo lo que el Padre me ha dicho, se lo tengo que decir a ustedes. ¿Y qué es lo que le dijo el Padre allá arriba en el cielo al Hijo? Algo increíble. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso, hijo, tienes que decirle a un mundo perdido. Y eso es lo que le dijo Dios a uno de los grandes hombres del Nuevo Testamento. Más Dios muestra su amor para con los pecadores, en que siendo aún pecador, Cristo murió. Pablo no escribió lo que quiso escribir. Pablo no inventó cosas. Fue el Espíritu Santo que le fue ordenando lo que tenía que escribir. Por lo tanto, el profeta siempre va a ser un hombre amenazado por aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios. Por favor, quiero que vayan ahí a sus Biblias. Y lo que vamos a leer es uno de los, se lo voy a leer en otra versión, ¿no? Porque tiene mucho interés en que podamos leer ahí. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 al versículo 33. Estas son palabras que Dios le va a decir a los oídos de Ezequiel. Y uno cuando las lee dice, parece que estas palabras no son muy alentadoras, ¿no? Parece que podrían desanimar a cualquiera, pero no a los profetas. No a los profetas. Dice así, capítulo 33, versículo 30 al 33. Están conmigo, ¿cierto? Dice así, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Ya de entradita no es muy animoso, ¿no? Como que no es muy animado ahí. Después dice, se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Qué fuertes palabras. Qué fuertes. Dice el Señor Jehová que estas personas
les resulta muy entretenido, estoy leyendo el versículo 32, les resulta muy entretenido, como a alguien, ellos creen que el profeta les quiere cantar canciones hermosas a los oídos, y esa no era la función de los profetas tenían que descubrir, encarar y decir el pecado que estaba sucediendo en el pueblo. Y el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, los de tu propio pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Qué triste, ¿no? Entonces ya vimos que el profeta es un hombre usado por Dios, es un hombre que tiene que ser público, pero también el profeta es un hombre que va a estar expuesto a la amenaza constantemente. Y ya vimos algunos ejemplos de algunos profetas que fueron encarcelados. Vemos que Juan el Bautista también fue encarcelado y también fue muerto, decapitado. Y esta persecución no va a cesar, va a seguir. Por eso que Dios le decía al Señor Jesucristo que el pueblo había matado a los profetas. Porque la gente hoy día quiere oír lo que quiere oír, le es más cómodo. La gente hoy día no quiere escuchar de Dios. La gente lo que quiere hoy día es que Dios le solucione sus problemas. Y así tergiversan la voluntad de Dios. Hoy día la gente van a los templos y compran botellitas de aceite, compran algunas piedrecitas, compran algunas cositas por ahí, creyendo que esas cosas le van a poder solucionar sus problemas. La gente va a los templos y le regalan alguna agüita en alguna botella para que deje de beber, para que deje de fumar, para que deje las drogas. Eso es lo que quiere escuchar la gente, quiere sentirse bien. No quiere a los profetas, porque dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el Señor le dijo: bueno, si es dura, tú sabes el camino, Pedro, toma tus cosas y te vas. Y Pedro reconoció: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de verdad. Van a murmurar de ti. Esa era la vida de los profetas. No iba a ser mejor. Tenían que ser valientes, porque lo que tenía que decir no les iba a gustar a las personas. No les va a gustar. Oseas lo trataron de necio. Jeremías traidor de la patria. Elías debe de huir. Miquías termina en la cárcel. Amós es expulsado del reino del norte. Jeremías pasa en prisión varios meses de su vida. Zacarías es apedreado en los atrios del templo. Y por último Urías es acuchillado y tirado a la fosa común. Eso es terrible. Entonces, esta persecución no es solo de los reyes y de los poderosos. También intervienen en ella los falsos profetas, los sacerdotes falsos, la gente que no quiere escuchar lo que Dios quiere decirles. Hoy día la gente no quiere que le hablen de pecado, no quieren eso. No quieren. No desean. Y eso es triste, pero debemos de seguir adelante. Bueno, vamos al punto número 2. Jehová entonces está atento a la desviación del hombre. Jehová está arriba sentado en su trono, mirando atentamente cómo se está desviando el hombre. Entonces Jehová de alguna manera debe de cumplir sus propósitos para poder nuevamente llamar al hombre a la comunión. Pero fíjese que algo importante. Vimos en el punto anterior que no tan solo los profetas sentían la amenaza de los hombres, sino que también los profetas, en el buen sentido de la palabra, sentían la amenaza de Dios constantemente. Si pudiésemos silenciar este evento, este detalle tan importante, de que Dios también es una amenaza para los profetas en el buen sentido de la palabra,
de que si los profetas no hacían lo que Dios les ordenaba, Jehová Dios iba a tomar cuenta en forma inmediata. Fíjese que Dios le cambia la orientación de vida a los profetas. Los profetas estaban haciendo sus cosas regularmente y Dios llega, interviene en su vida, lo saca y le dice, ve tú y haz lo que yo tenga que decir. Vaya por favor por un momento ahí al libro de Amós nuevamente. Capítulo 7, versículo 14. Este profeta Amós estaba haciendo sus labores y él no pensaba que era profeta. Vea el versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres. No soy profeta. Y Jehová le dijo, no, tú vas a ir. Bueno, está bien. Lo que tú mandes, Señor. O lo que le pasó también a Eliseo, ahí en Primero de Reyes, capítulo 19. No lo busque, si quiere lo anota así para ir avanzando. Primero de Reyes 19, versículo 19 al 21, también le pasó exactamente lo mismo. Jehová le encomienda a veces a los profetas mensajes muy duros, mensajes terribles que los hombres tienen que escuchar. Y son mensajes terribles. Quiero dar uno de ellos a lo menos. El primero es tomado sobre la vida de Samuel, este jovencito. Uno muchas veces lee a Samuel y lo primero que le llama la atención es que Samuel, cierto, su madre lo llevó, cierto, al templo, y lo entregó, y luego desviamos nuestra mirada, nuestra atención al tema del sacerdote con sus hijos, que salieron un poco desviados, por no decir malos al respecto, ¿no? Y tantas otras cosas. Pero hay algo interesante que uno puede ver ahí en el primer libro de Samuel. Vamos ahí, por favor, capítulo 3. Ya dijimos ya que los profetas muchas veces van a escuchar de parte de Dios órdenes que son terribles para que las tiene que decir al pueblo. Y no puede negarse. El profeta no puede negarse lo que está escuchando de parte de Dios. Primero de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer al menos los 10 primeros versículos, que es necesario hacerlo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Nota el versículo que viene. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo
oye. Y aquí viene el primer encuentro de Dios con el futuro profeta. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día, dice el relato, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Medite ahora en esto. Este jovencito escucha esto de parte de Dios y en algún momento se lo tiene que decir al sacerdote. Piensen ustedes en algo así. Y es la decisión más difícil que pueda hacer un profeta. Vea por favor un poquito más adelante, versículo 16. Elí estaba entusiasmado con saber qué le había dicho Jehová al profeta, a este jovencito. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubriese la palabra de todo lo que habló contigo. Samuel no quería decirlo. Fue Elí quien le preguntó: ¿qué fue lo que te habló Dios? Una manera muy difícil, una decisión muy difícil. Samuel recibe de Dios el encargo más duro, transmitirle su propia condena al sacerdote y la condena a sus dos hijos. Con razón, añade el autor, que a la mañana siguiente Samuel no se atrevía a encontrarse o a contarle la visión al sacerdote. Sí lo hace porque es forzado por Elí para que le cuente qué fue lo que te contó Dios. Ese es el primer ejemplo, que los profetas deben tomar decisiones muy difíciles y poder comunicárselas a la gente. El segundo ejemplo, que es muy terrible también, está tomado del libro de Ezequiel, donde Dios le anuncia un acontecimiento sumamente doloroso al profeta. ¿Sabe lo que le dice Dios, Jehová Dios, al profeta? Ezequiel: voy a matar a tu esposa. Y es un momento muy difícil. Pero incluso entonces no podrá dejarse dominar por la pena, ni por el dolor, ni dejar de cumplir el mandato de Dios. Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al versículo 24. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, dice así: voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. Ezequiel dice: no llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Laméntate en silencio como un muerto, sin hacer duelo. Líate el turbante y cálzate las sandalias. No te emboces la cara, ni comas el pan del duelo. Por la mañana yo hablaba a la gente, por la tarde se murió mi mujer, y a la mañana siguiente hice lo que se me había mandado. Entonces me dijo la gente: ¿quieres explicarnos qué nos anuncia lo que estás haciendo? Le respondí: me vino esta palabra del Señor. Dile a la casa de Israel: esto dice el Señor: mira, voy a profanar mi santuario, vuestro soberbio baluarte,
el encanto de vuestros ojos, el tesoro de vuestras almas, los hijos e hijas que dejaste caerán a espada, entonces haréis lo que yo he hecho. No embozaréis la cara ni comeréis el pan del duelo. Seguiréis con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No lloraréis ni haréis duelo, o consumiréis por vuestra culpa, y os lamentaréis unos a otros. Ezequiel os servirá de señal, haréis lo mismo lo que él ha hecho. El juicio parte por el profeta, muere su esposa y después viene la seguidilla de muertes. Y eso es lo que el profeta tenía que decirle a la gente. No hagan duelo. Decisiones difíciles que los profetas tenían que tomar de alguna manera. Pero no tan solo habían profetas, por así decirlo, buenos. El punto número 3, vamos a tratar los falsos profetas, porque también habían falsos profetas. Habían, como hoy día, ¿no? Falsos sanadores. Y la pregunta es que si algunas personas ostentan el don de sanidad, creo que el mejor lugar para poder echar a andar este don son en los hospitales, son en los lugares donde se está pasando tanta necesidad. Es ahí donde la gente necesita. El tercer punto tiene que ver con los falsos profetas. Dentro del Antiguo Testamento se distinguen dos grupos. Si vamos ahí al Power, creo que está, ¿no? Ahí está. Dentro del Antiguo Testamento se distinguen dos grupos de profetas falsos. Uno es el de los profetas o divinidades extranjeras, como los profetas de Baal. Y segundo, y el de los que pretenden hablar en el nombre de Jehová. Ahí están las dos clases de profetas. Vamos por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 13. Versículo 1 al 6. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciere señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. En el versículo 4 hay 6 órdenes que el pueblo tiene que hacer para poder agradar a Dios. Andar, temer, guardar, escuchar, servir y seguir. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y si quitarás el mal del medio de ti, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás al respecto. Claramente está hablando de los falsos profetas y que había un castigo al respecto. Aquí hay un dato muy curioso, ¿no? Dice un autor que la matanza ordenada por Elías en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, esto usted lo puede encontrar ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Vamos ahí, por favor, mejor. Primer libro de Reyes, capítulo 18.
versículo 19. Vamos a leer ahí en los textos siguientes porque es muy interesante esto. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien, excelente, queremos ver milagros de parte de Dios, entonces creeremos. Todo el pueblo no respondió palabra cuando el profeta les dijo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Entonces el pueblo quería ver un milagro. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, querían congraciarse con el dios Baal. Habían hablado de la mañana hasta el mediodía: respóndenos. ¿Cuál era lo que tenían que hacer? Que el profeta dijo: hagan fuego, pero no pongan leña. Qué raro, ¿no? Y vamos a ver qué Dios es el más poderoso. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías burlándose de ellos, ¿no? Griten más fuerte, hombres. No se escucha. Su Dios está trabajando, está durmiendo, o tiene otras cosas importantes. Por eso que no está interesado en ustedes. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, es decir, las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué estaba haciendo Elías acá? ¿Qué estaba haciendo el profeta? Dijo: aquí van a ver el milagro de Dios. Mojen la leña 3 veces, échenle agua. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún, dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Hasta ahí vamos a dejar el texto para que ustedes puedan después seguir leyendo al respecto. Qué increíble, ¿no? Pero fíjese que algo interesante. Aparte de este evento, de la muerte de estos profetas, de falsos profetas, aquí hay un elemento muy importante. El Antiguo Testamento no conoce más casos de aplicación de esta ley de matar a los profetas malos. Fíjese que hay algo curioso. El Antiguo Testamento sí menciona la muerte de los profetas buenos. Todos los profetas que hablaron en el nombre de Jehová fueron muertos. Fueron terriblemente muertos. Entonces aquí vamos viendo todos estos ejemplos que vamos una tras una viendo cómo los profetas van siendo muertos porque simplemente están hablando de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la autoridad de los profetas? Es la palabra de Dios. Ellos deben de transmitir el mensaje de Dios. No deben de salirse ni un momento. No pueden agregar absolutamente nada y no pueden quitar absolutamente nada de lo que Dios les va a decir. Jesús le dio todo el mensaje a todas las personas que había escuchado del Padre para que Él dijera. El apóstol Pablo, hablando con los pastores de Éfeso, le dijo, no he rehuido de darle todo el consejo de Dios a vosotros, enseñando por las casas y también haciéndolo públicamente. Entonces aquí es donde los profetas están hablando de la palabra del Señor. Pero muchas veces los profetas van a tomar alegorías, van a tomar historias para enrostrar el pecado de alguna persona. Solamente un ejemplo, los profetas muchas veces no van directamente a decir el mensaje, no van a enrostrar el pecado directamente. Usted sabe el caso, ¿no?, de Natán. Cuando quiso enrostrarle el pecado al rey David, Natán no fue y le dice, oh rey David, tú eres pecador. No le dice eso. ¿Cómo comienza la historia del profeta Natán? Había una vez, así comienza, ¿no?, un rey que tenía muchas ovejas, muchos animales, pero le gustó una oveja del vecino. Así comienza. Es una enseñanza, ¿no? Y al final el rey David dijo, dime quién es ese malvado para matarlo. Y el profeta dijo, Señor, ese eres tú. Qué increíble, ¿no? Esa historia está ahí en el segundo libro de Samuel, allá por el capítulo 12. Usted lo puede revisar. Fue con un poco de sarcasmo la profecía sobre el rey David después de haber pecado con Betsabé, que fue un doble pecado, el adulterio y también el homicidio. Son dos pecados. Bueno, por último, vamos a tocar el último punto de hoy día, y es al Señor Jesucristo como profeta. Yo no sé qué es lo que tiene el pastor Guido para la próxima semana, pero ahora le voy a hacer el enganche, ¿no?, porque quiero terminar con esto y no quiero abordar mucho para poder darle la oportunidad y también gozarme con lo que él va a enseñarme la próxima semana y nos va a enseñar también a nosotros. Habían 3 oficios en la antigüedad y que estos 3 oficios también, como vimos en la semana pasada, los tenían que ungir con aceite, ¿no?, que era el oficio de sacerdote, de profeta y de rey. Estos 3 están ahí. No sale nada más ahí, solamente eso, y con eso termino, para que usted vea que el Señor Jesucristo es profeta, el Señor Jesucristo es sacerdote y el Señor Jesucristo es rey de su pueblo, es rey de la nación de Israel. El profeta, como Natán,
Él es sacerdote como Abiatar y el Señor Jesucristo es rey como el rey David. Estos tres oficios son distintos. El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo, el sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones y la alabanza a Dios en el nombre del pueblo. Y el rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Y el Señor Jesucristo tiene esos tres oficios. El profeta debía comunicar la palabra de Dios tal como Dios se la estaba entregando. Estos tres oficios anticipaban la obra de Cristo en maneras diferentes. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote porque Él intercede delante de Dios por cada uno de nosotros. Y Él es el Rey. Y tenemos a un Señor con estos tres oficios. Entonces ahora podemos examinar la obra del Señor Jesucristo y cuando comencemos la semana que viene, vamos entonces a ver que el hombre por sus propios medios era imposible acercarse a Dios. Entonces ahora, a partir de la próxima semana, vamos a ver entonces en la persona del Señor Jesucristo, siendo profeta, siendo rey, siendo sacerdote, cómo ahora Él entonces, de parte de Dios, se acerca al ser humano. Y qué bendición que Él haya venido a buscarnos. Estábamos perdidos, sin nada. Y Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Él abrió nuestro corazón, Él puso en nuestros corazones, en nuestras mentes, la fe para creer al Evangelio, obedecer a la salvación, obedecer a este llamado. Quiero, por favor, el último texto que quiero mencionarles, creo, ¿no? En el último libro que escribe Moisés, en el capítulo 18, por favor, Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 15. Pero quiero, por favor, permítame, perdóneme. Vamos al versículo 9. Primero, 18:9, para hacer el contexto, para saber de qué estamos hablando. Moisés está hablando y dice lo siguiente: cuando entres a la tierra de que Jehová tu Dios te da, ¿no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Obed en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Lo que dice el versículo 5 y el profeta Moisés, lo que está diciendo el versículo 15, de que va a venir un gran profeta y a él tendremos que obedecer, a él tendremos que oír, y aquí lo que está haciendo el profeta Moisés está diciendo que este misterio fue cumplido cabalmente en la persona de Jesús de Nazaret. Aquí se levantará un gran profeta, mayor que Moisés, mayor que todos los profetas mayores, mayor que todos los profetas menores y mayor que cualquier hombre que haya pisado esta tierra. El profeta Moisés está diciendo, Él es el rey, Él es sacerdote y Él es el profeta. A Él oiréis, le está diciendo. Entonces ahora tenemos hoy día un gran sumo sacerdote y tenemos un gran profeta que nos habló de Dios. Fue Cristo Jesús, estando en esta tierra, que enseñó quién era el Padre. Él enseñó. La gente no sabía
de la época del Señor Jesús, quién era el Padre, quién era Dios, su esencia. Lo conocían teológicamente tal vez, pero no conocían el amor de Dios. Entonces por eso es que Jesús le tuvo que decir a un jovencito, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es el Padre. Y por eso es que Jesús dijo, yo estoy en el Padre. ¿Se da cuenta entonces dónde vamos? El gran profeta reveló al Padre su esencia, su amor. Y todo lo que hizo Jesús en esta tierra fue lo acordado allá arriba en el cielo para poder arreglar el género humano que estaba perdido y que su destino eterno era el infierno. Entonces esta es la invitación que hacemos, la iglesia del Señor, que aquellos que nos están escuchando y que no tengan a Jesús como su Salvador, es apremiante, es rápido que puedan volver a la palabra de Dios y puedan reconocer que la sangre de Jesucristo puede limpiar, puede lavar todos los pecados de un ser humano y puede reconciliarlo con un Dios 3 veces santo. Oremos. Gracias a nuestro Padre Celestial por la verdad, Señor, por tu gran amor. Quedamos pasmados, Señor, cuando vemos tu grandeza, cuando vemos, Señor, tus planes perfectos que van siempre en favor de nosotros. Padre, el apóstol Pablo le decía a los romanos que tu deidad y tu poder, que son cosas invisibles, se hacen visibles a través de la creación. Padre, gracias por dejarnos ver lo perfecto que eres a través de la creación. Cosas maravillosas que ni aún conocemos, Padre. Señor, esa era la intención de Job cuando contemplaba y reconocía todo tu poder. Aún, Señor, tú le pusiste al mar un atajo para que no se saliera de sus límites. Señor, nadie sabe cómo se hace la nieve. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por los hombres que tú usaste para poder dejarnos tu palabra. Señor, hoy día nosotros como portadores de tu palabra, ayúdanos, Señor, a no esconderla, sino que a proclamarla a los perdidos. Señor, ayúdanos para amar tu palabra, que sea gozo a nuestro paladar, que sea nuestro faro, que sea nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gracias por ella. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por estos 3 oficios que Él tiene. Él es sacerdote, Él es rey y Él es profeta. Y gracias, Padre, porque no desamparaste ni vas a desamparar al mundo, sino que vas a intentar, como dice Pablo a Timoteo, queriendo Dios que todos procedan al arrepentimiento, queriendo Dios que nadie se pierda. Pero, Padre, este es un trabajo que tenemos que hacer con la ayuda tuya. Gracias por estos minutos. En nombre de Jesús. Amén.